Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, miembros de la prensa costarricenses. Sin lugar a duda, la discusión de la estabilidad financiera y económica del país va más allá que una discusión simplemente enmarcada en un presupuesto o en un proyecto de ley. Es importante tomar en cuenta, por ejemplo, el informe de la OCDE en relación a las medidas que urgen ser tomadas por parte del Estado costarricense en búsqueda de esa estabilidad económica que le urge al país. La OCDE ha emitido un nuevo informe y comparte con nosotros sus hallazgos que tienen que ver con el déficit fiscal tan alto que enfrenta nuestro país, el aumento que ha sufrido este. Además, tiene que ver con el crecimiento económico y cómo se ha desacelerado este crecimiento económico, y esto no es sorpresa para nadie. Además, se encuentra de frente con una situación que embate al mundo a raíz del COVID. Otro hallazgo de la OCDE en este informe emitido y que además señala reiteradamente cosas que había señalado en el 2018 y que al día de hoy no han sido atacadas. Por ejemplo, la gran deuda del país y cómo esta localmente está en manos de inversionistas locales. Ante estos tres hallazgos de la OCDE es necesario decir que he sido reiterativa en cuanto a todos ellos y especialmente en cuanto al refinanciamiento de la deuda interna y cómo es necesario que el país busque, que el Ministerio de Hacienda busque esa renegociación de esa deuda local. Pero uno de los hallazgos muy importantes y que está en discusión en este momento en este Parlamento tiene que ver con empleo público. Según la OCDE, Costa Rica es el país que mayor porcentaje de ingresos gasta en el pago de salarios de empleos públicos. El esquema de remuneraciones de los empleados públicos es compleja, compañeros. Tiene que ver con anualidades, enganches, incentivos perversos, convenciones colectivas con privilegios y discriminaciones odiosas. Esto claramente contribuye a la desigualdad de ingresos. Y quiero compartirles parte de ese informe, abro comillas, dicen: existen grandes diferencias en los componentes salariales adicionales dentro de la misma categoría institucional. En total hay hasta 260 pluses salariales, compañeros, 260 pluses salariales en todas las instituciones. Esto da lugar a grandes diferencias dentro de las mismas categorías de trabajo, que en algunos casos puedes alcanzar más del 600%. Es necesario hacer un ajuste, compañeros. Les pongo un ejemplo. En el presupuesto del 2021, que se acerca alrededor de 19.500 millones de dólares, el 25%, es decir, 4.800 millones de dólares, tiene que ver con remuneraciones. 1.900 millones para salarios base y 2.100 millones tiene que ver con pluses salariales, compañeros. Esto no puede ser y debe ser atacado de forma puntual e inmediata. Es necesario hacer los ajustes que recomiendan organizaciones como la OCDE, que tiene que ver con adoptar una escala salarial única, que sea viable y razonable, que no violente los derechos de los trabajadores, pero que sí haga las reformas estructurales necesarias para darle la estabilidad económica que le urge al país. Racionalizar los sistemas de incentivos y hacer que se basen en desempeño. Me concentro en este elemento, compañeros, porque necesitamos optimizar el gasto con el propósito de buscar un equilibrio en nuestras finanzas públicas, y esto implica ordenar las remuneraciones del sector público. Es necesario, compañeros y compañeras, deshacernos de pluses odiosos, insostenibles, que ya no pueden mantenerse en sistemas como los que sostienen nuestro país. Simplemente no da la cobija, compañeros. Es un llamado vehemente para que la comisión que está viendo el proyecto de empleo público haga los ajustes necesarios para deshacernos de este tipo de desequilibrios como las convenciones colectivas, y que cierre bien los portillos e incentivos que cuestan millones de colones a los costarricenses. No sea que queriendo hacer una gracia nos salga un sapo. Compañeros, muchas gracias.